Hola queridos, qué lindo día para estudiar juntos la palabra del Señor, para alabar al Señor, para gozarnos acá juntos. Estamos estudiando la primera epístola a Pedro, ¿no es cierto? La primera carta, que escribió Pedro, y estamos en el capítulo 3. Pastor Pablo leyó la semana pasada el versículo 8 al 12, hoy día nos vamos a detener en el puro versículo 12. Si usted tiene sus Biblias, ábranla ahí por favor, tenemos harto que hablar al respecto. Este es el versículo que vamos a trabajar hoy día, que dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Qué dice el versículo? Yo sé que ya lo leyeron, así que ya está más o menos masticado. Pero ¿qué es lo que dice? Que Dios mira a los justos, oye sus oraciones. ¿Sí? Lindo, contentos. Pero ¿qué más dice? Dice que Dios está en contra de los que hacen mal en este mundo. Y aquí surgen un par de preguntas en el pasaje. Permítanme ayudarles con las preguntas más incómodas, ¿no es cierto? ¿Dios oye las oraciones de los malos? ¿Qué dice el versículo? Dice que no, po. No hay vuelta que darle. Dice que no. Entonces la pregunta que sigue, que es más incómoda aún, ¿quiénes son los malos? ¿No es cierto? Pedro está citando acá el Salmo 34, así que el Salmo 34 nos explica un poco esto. ¿Quiénes son los malos? Vamos al Salmo 34. Dice así: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Noten lo que está diciendo. ¿Quieres vivir eternamente? Fácil, dice. ¿Quieres vivir eternamente? Fácil. Guarda tu lengua, no digas nunca tonteras. Fácil, apártate del mal. Sé siempre pacífico, nunca pelea con nadie. Que levante la mano acá el que nunca ha dicho tonteras, el que nunca ha peleado, el que siempre ha hecho el bien. ¿Alguien acá? Ni siquiera el Lucho puede levantar la mano. Estamos perdidos. Y ahí continúa y dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, y la ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Qué lindo sería ser justo. Qué pena que no lo seamos. Así es la lectura bíblica, ¿no es cierto? Generalmente cuando nosotros leemos la Biblia solemos ser el héroe, pero no lo somos. Nosotros somos los villanos. Es algo que debemos comprender en la lectura bíblica. Dios no escucha la oración de cualquier persona, y tal vez eso te choque. Así que como sé que choca eso, les voy a mostrar al menos 6 versículos que dicen eso. Aunque hay más. Pero Dios no escucha la oración de cualquier persona. Dice: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Entonces clamaréis a Jehová y no le responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. María Angélica oraba recién de que Dios siempre es inmutable, Él nunca cambia. Él sigue siendo así, tal como dice su palabra. Ahora, generalmente estos versículos no nos gustan, entonces no son los versículos que tenemos subrayados. Al revés, nosotros subrayamos el versículo donde dice: Dios te escucha. Ah, qué bueno.
Pero también dice que Dios no escucha. Y está en la palabra. Y no es que Él sea sordo, no es eso. Es que, por ejemplo, si una persona te estafa por varios millones de pesos, ¿sí? Peca contra ti. Y después viene y te clama así con dolor y dice, regálame tu auto. ¿Tú se lo darías? Como que sería nada que ver. ¿Me entienden el concepto de bíblico acá detrás de la justicia? Dice acá, sigue los pasajes, para que vean que no es algo que estoy diciendo yo, ¿no es cierto? En la palabra del Señor dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Tú pues no ores por este pueblo, le dijo el Señor a Jeremías, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Isaías, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Porque llenas están de sangre vuestras manos. Es como la típica oración de los narcos, ¿no es cierto? Súper creyentes y tienen la escoba en la ciudad. ¿Sí? No sé si entendemos que Dios escucha, sí, escucha a todos, pero ¿responde esas oraciones? Claro que no, dice. ¿Por qué iría a responderlas? ¿Por qué? ¿Y por qué no responde, Señor? Bueno, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es como si alguien entrara a robar a tu casa y después al día siguiente viniera a pedirte una docena de huevos. Oye, es que tengo que cocinar. ¿Tú le darías eso al que anoche entró a robar a tu casa? No, po. Es como si alguien te calumniara en el trabajo, habló mal de ti, mintió sobre ti, te quitan el puesto, te echan y después viniera a tu casa a pedirte que le ayudes en el trabajo. ¿Me entienden o no? No, es que no puede ser. Es injusticia. Y Dios no puede ser injusto. No puede. Dios es santo. El ser humano es pecador. Así que Dios no tiene ninguna obligación de escuchar ni responder ningún tipo de ruego de la humanidad. ¿Me entienden? Él no es el viejo pascuero. No lo es. Él es Dios. Y Él es santo. Y Él es justo. Dios no solo no está obligado a responder las oraciones del mundo, sino que incluso sería injusto y malo que lo hiciera. Porque las oraciones de los seres humanos suelen ser peticiones ególatras, y egocéntricas y pecaminosas. Así que ni siquiera pensar en que Dios responda, porque Él no es tentable, dice la Escritura. A Él no se le puede tentar. Él es luz y no hay maldad en Él. ¿Me entendemos hasta ahí la Escritura? Porque esta verdad nos lleva a otra pregunta. Y la pregunta es esta. Bueno, si todos pecamos, si todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿cómo nos pide la Biblia tanto que clamemos y oremos y roguemos a Dios? ¿Cómo puede ser? ¿No se contrapone? Bueno, la verdad es que no. Porque Dios es bueno y milagrosamente proveyó el medio para poder buscarlo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuál medio proveyó Dios? Dios proveyó a una persona. Dios proveyó un mediador. Dios proveyó a Jesucristo. Y fíjense en este texto de Hebreos, cuando dice Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído. Fíjense, fue oído. ¿Por qué fue oído? A causa de su temor reverente. Su oración fue escuchada. ¿Por qué fue escuchada la oración de Jesús? Porque a diferencia de nosotros, Él nunca pecó.
Él jugó bajo las mismas reglas que nosotros. Pero su oración sí llegó al Padre. ¿A causa de qué? ¿Simplemente porque era hijo de Dios? No, por su temor reverente, dice. Porque aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen a Jesús. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nadie, ningún ser humano merecía ser oído. ¿Entendemos eso? Hasta que llegó Jesús, Dios encarnado, y vivió una vida perfecta, sin pecado, y fue oído a causa de su temor reverente, a causa de su vida de obediencia. Claro, vivió en santidad. No había división entre Dios y él. No había maldad en su vida ni en su corazón. Fue oído. El Hijo clama al Padre, el Padre lo escuchó, lo examinó, lo probó y fue hallado digno de ser sumo sacerdote para siempre. Jesús es nuestro representante humano justo y perfecto, nuestro eterno mediador entre Dios y los hombres, dice la Escritura. Él es. Todo aquel que quiere hablar con el Creador tiene una sola puerta para ir a hablar con el Creador. Todo el que quiere hablar con el Creador, hay un solo camino que te lleva a hablar con el Padre. ¿Y quién es? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro acceso al Padre. ¿Entendemos la profundidad de eso? No es como que cualquier ser humano pueda decir, bueno, hoy día voy a hablar con el Creador. ¿Ah, sí? ¿Y quién te asegura que te va a escuchar? La Escritura dice en todos lados que Él no escucha a los pecadores. No, pues. Les mostré solo 6 versículos, pero hay mucho más. Entonces, ¿cómo? Él estableció una puerta. Él estableció un camino. Y esa puerta, ese camino, es uno solo que vivió en perfección. Es Jesucristo. Es Jesucristo. No es por lo que tú puedes hacer, porque te consideras buena persona, no es eso. Les dije antes que si alguien te estafara por varios millones y después te pide que le regales tu auto, por mucho que clame, no le responderías, ¿no es cierto? Que clame todo el día si quieres, pero a menos que tu propio hijo ame tanto a ese estafador que pague la deuda que te robó y después el propio hijo clame ante ti y diga, ya pues papá, y el corazón se nos ablandaría por todo el sacrificio que hizo el hijo. Y por amor al hijo, por amor a su nombre, ayudaríamos. ¿Sí o no? Esa es la figura trinitaria. Asimismo, si tú te colocas bajo Cristo, le aceptas como Rey, como Señor, le pides perdón por tus pecados, te arrepientes ante nuestro gran representante humano, que es nuestro Rey Jesucristo, Él te lleva ante el Padre y te sienta a la mesa. Si no te avergüenzas de Él, Él no se avergonzará ante ti, ante el Padre y ante los ángeles de hablar de ti. Él es nuestro mediador. Él. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, muy distinto, muy distinto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y por qué me acerco confiadamente al trono de la gracia? ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia oportuna, ¿no es cierto?, para el socorro. ¿Por qué puedo hacer eso ahora? Bueno, porque me acerco al trono de la gracia por medio de la puerta principal, que es Cristo, donde he sido hallado en gracia. Ahora que estamos en Jesús, podemos todos los días y en cualquier momento ir ante el santísimo y todopoderoso trono del Creador y no hallar ira, sino que hallar misericordia. Dios escucha a los justos, dice la Escritura. ¿Y quién es justo? Los que creen en Jesucristo han sido justificados por la justicia de Cristo en la cruz. Han sido justificados, han sido declarados justos por su sacrificio.
no por nuestras obras, ¿sí? Entonces, escrituralmente, ¿quién es justo? El que cree en Jesucristo. Cuando claman los justos, los que están bajo Cristo, Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, dice la Escritura. ¿Por qué? Bueno, porque han sido justificados por medio de la fe. No es que lo merezcan. No es que Dios está obligado a escucharlos, no. Es porque Dios proveyó el medio. Y ellos están ahí en el medio, que es Jesucristo. Así que tienen pleno acceso al Padre. Así que ahora, dice en 1 Pedro 3:12, los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Fíjense. Pero eso es un privilegio único que no debemos desperdiciar, porque el rostro del Señor también está en contra de aquellos que hacen el mal. No podemos olvidarnos de eso. Debemos sopesar esto, tenemos que entenderlo. ¿Entendemos el privilegio que significa que tú y yo podamos orar? Y que de hecho Dios nos escuche. Eso es un privilegio único. No tiene por qué ser así. Dios no escucha a cualquiera. ¿Por qué te escucha a ti? ¿Porque eres mejor? No. Porque crees en su Hijo. El Hijo es el mejor. ¿Sí? Antes nosotros éramos enemigos de Dios. Su rostro estaba en contra de nosotros. Sus ojos no estaban a favor de nosotros. En cambio ahora, por estar nosotros en Cristo Jesús, Él nos escucha. Ahora somos sus hijos amados. Qué increíble el cambio. Somos redimidos, perdonados, justificados. Dios no escucha a cualquiera, pero Dios te escucha a ti. ¿Estás consciente de eso? Sus oídos están atentos a tus oraciones. No a las de cualquiera. Están atentos a tus oraciones. ¿Porque eres buenísimo? No. Porque fuiste limpio por el sacrificio de Cristo. Esto significa que tienes acceso al poder más importante y más grande, no solo del mundo, del universo entero. Es un privilegio. Es como los presidentes de las naciones. ¿Escuchan a todos? No. Escuchan a los más cercanos. Y tú eres de los más cercanos de Dios. Dios no escucha a cualquiera. Dios escucha a los que están en Cristo, a los redimidos. El privilegio es mayor aún de lo que piensas. Mayor. Les dije antes que las oraciones de los seres humanos, nuestras oraciones suelen ser peticiones pecaminosas, ególatras, ¿no es cierto? Egoístas. Así que ni siquiera pensar en que Dios responda porque Él no peca. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿y si un creyente, un justificado le pide una cosa que no conviene, que está mal, Dios cómo va a contestar? Bueno, la Biblia es explícita, dice, pedís y no recibís porque piden mal para gastar en vuestros propios deleites. Dios te va a escuchar como hijo, pero obviamente no te va a dar lo que tú estás pidiendo. Porque Dios es santo, pues Él no te va a dar algo que te haga mal o que haga mal a los demás. Él solamente te va a dar cosas que te hagan más parecido a Cristo, algo que edifique la iglesia, algo que bendiga a tu familia. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él es bueno. Si no te ha contestado algunas oraciones y tú estás en Cristo, tienes que entender esto. No es porque está enojado contigo, porque ese enojo Jesús ya se lo llevó. ¿Ya? Si tú estás en Cristo y Él no te contesta tus oraciones, no es porque no te escuche y no te vea, porque ahora Él sí te ve y sí te escucha y está muy atento todo el día. No es por eso. Sino probablemente porque tu petición es media mala. ¿Para qué estamos con cosas? Algo que tal vez no conviene. Ahora bien, nuestras peticiones en general son así. Y como Dios sabe y somos sus hijos amados, el Señor, fíjense lo que Él hace. No solo no me responde las malas peticiones, lo que es una buenísima noticia, ¿no es cierto? Porque si Dios respondiera a todas las tonteras que le pedimos, ¿no es cierto? Menos mal no lo hace. Menos mal responde solo lo que realmente conviene. Gracias por eso. Pero fíjense cómo lo hace. El medio que Él ocupa para esto. Dice así. Y de igual manera el Espíritu
Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. La verdad, no sabemos bien qué pedir, qué es lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, o sea, Dios, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede el Espíritu Santo por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Conocían ese último versículo? Claro que sí. Todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, pero adivinen por qué. No porque tus oraciones son recontra buenas. Es porque cada vez que oras, el Espíritu Santo está ahí, escucha la oración y le dice al Padre, mira, hagamos lo siguiente. Esta oración, y empieza a abuenarla. Y empieza a interceder, dice, con gemidos indecibles, pero ahora de acuerdo a la voluntad del Padre. Y empieza a encauzarla y enderezarla para que finalmente todo redunde en bien para ti. Noten cómo este famoso versículo 28 de que todo redunda en bien está en el contexto de cómo solemos orar e interceder en las crisis de la vida sin saber en realidad qué conviene. Esta es la más típica, ¿no es cierto? Todos lo hacemos así. Cuando estamos enfermos, ¿qué pedimos? Sanidad. Y yo creo que esa es la petición más común en las redes de oración que tenemos. ¿Alguien está enfermo? Pues que se sane. Qué bueno pedir sanidad, pero a veces Dios sana y a veces no sana a la persona. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, Él hará lo que más conviene. Y a veces la enfermedad conviene más. Para que, tal vez, para humillarnos, para que nuestro ego no se nos suba, para mantenernos cerca de Él, qué sé yo, Él tiene miles de motivos por los cuales nos sana. Y muchas otras veces dice sí, y sana. ¿No es cierto? Eso lo decide Él. O cuando alguien tiene que dar una prueba, un examen, ¿qué pedimos? Que se saque un 7. Pero es el Espíritu Santo el que ahí interviene y dice, mira, Padre Santo, si le damos un 7, se va a engreír mucho. ¿Qué hacemos? ¿Un 6.5? No sé si le da el corazón para un 6.5. Hagámoslo pasar con un 4. El Espíritu Santo intercede ante el Padre por nosotros con gemidos indecibles de una manera perfecta, conforme a la voluntad de Dios, mejorando todas nuestras peticiones de una manera que ni siquiera entendemos. Todo redunda en bien, todo. Todos nuestros dolores y sufrimientos, dolores de cabeza, angustias, males que padecemos, todo. ¿Por qué todo termina redundando en bien? Porque el Espíritu Santo participa en esta conversación con el Padre, mejorando todas tus oraciones. Cada una de las pequeñas oraciones que salen todo el día. Por eso dice en Efesios, dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Porque nosotros pedimos así. Y el Espíritu Santo te lo complementa perfecto. Mucho más de lo que pedimos o entendemos siquiera. Y Él lo hace según el poder que actúa en nosotros. Que es mucho más. Es abundante. Es poderoso. ¡Qué privilegio! ¡Qué hijos más amados! ¡Qué hijos más amados! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué seguridad! ¡Qué confianza! De llegar ante Él y conversar con Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¡Qué buena! Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Qué confianza! Dios solo concede las peticiones que van de acuerdo a su voluntad santa y perfecta y nos hace siempre bien, lo que es muy bueno. Y las peticiones que van mal, las endereza. Y listo. Y por tanto podemos ir con confianza ante Él. Y pedirle como hijos. Piensa en tus propios hijos, si tienes hijos.
Tal vez todo el día te piden cosas. Bueno, si todo el día te piden dulces, no se los damos, po. Si se los da, está muy mal, ¿no es cierto? Le damos lo justo y necesario. Todo el día nos piden cosas. Les damos las cosas que convienen. Ahora, humanamente hablando, muchas veces nos piden cosas que convienen, que serían buenos, que nos gustaría, pero no se los podemos dar. Porque no tenemos la capacidad para eso, o no tenemos el poder, o no tenemos el dinero, no tenemos los medios. Y nos gustaría tal vez concederle cosas que no podemos. Pero a Dios no le carece ni el poder, ni los medios, ni la riqueza, ni nada. Él no carece nada. Él tiene todo para darle a sus hijos. Todo. Por tanto, Él puede darte todo lo que convenga y todo lo que sea de gran bendición para ti. Así que el énfasis de los textos de oración, fíjese que no es lo que Dios no te da porque no te conviene. Al revés, los énfasis de los textos de oración en la Biblia son que tú puedes ir como hijo ante el Padre y Él te da amorosamente y dadivosamente en su potencialidad, ¿no es cierto? En todo su poder. Ese es el énfasis de la Escritura. Yo sé que muchas veces nosotros nos detenemos, porque claro, tenemos que hacerlo así, detenemos a decir cómo Dios no contesta las oraciones que no van de acuerdo a su voluntad. Pero en realidad hay muchos versículos que también te habla, en realidad, del otro énfasis, de que tú pides nomás. Pide porque Dios está contigo. Las oraciones que andan mal, el Espíritu Santo te las endereza. Y el Señor te va a dar abundantemente. Tú ora. Es que no sé cómo orar. Da lo mismo. Tú ora de acuerdo a la palabra. El Espíritu va a enderezar la oración. Antes Dios no te escuchaba. Ahora en Cristo te escucha. Aprovecha. Y tú dices, pero pide nomás. Ora. Ora, conversa con el Señor. Qué privilegio es sentarse a la mesa y hablar con nuestro Padre Celestial. Por tanto, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Porque ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar piedra? Y si le pide pescado, le va a dar serpiente. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Y aunque tu oración sea media mala, tranquilo, lo sabemos todos te hemos escuchado. No. Aunque la oración de nosotros sea media mala, el Señor solamente nos va a responder en bien. ¡Qué confianza! ¡Qué confianza! Ya sé que ustedes, amada iglesia, yo sé que ustedes son súper cuidadosos con la voluntad del Señor y buscan pedir en sus oraciones lo bíblico, lo perfecto, y están súper bien y a Dios le encanta eso. Qué bueno, y así tiene que ser. Pero no olviden que Dios también es tu papá. ¿Sí? Y de vez en cuando uno le puede pedir un helado al papá. ¿Sí? No te lo va a dar todos los días, pero tal vez una vez al mes. ¿Me entienden o no? Él es un Padre amoroso. En la oración, en la conversación con Dios, también hay espacio para el regaloneo. Eso es lo que les quiero transmitir en esto. También hay espacio. No es que nos acercamos ante el trono todopoderoso para ser aplastados. Nos acercamos ante un trono de gracia. Y uno dice, Señor, hoy día me encantaría un helado, pero hágase tu voluntad. ¿Quién sabe? Tal vez te dé un helado, po. O tal vez no. Y si no te lo da, gloria al Señor. ¿Me entienden? Descansamos en Él. Descansamos en Él. Obviamente la idea es que en la oración pidamos principalmente ser buenos representantes de Cristo en la tierra, ¿no es cierto? Que nuestras oraciones sean cuerdas. Y bueno, con la madurez cristiana, las oraciones van mejorando, de acuerdo a la palabra del Señor. Porque, como dijo Jesús, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Cierto? En nuestro diario vivir. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice Jesucristo. Es decir, gran parte de estas oraciones contestadas es vivir una vida en representación de Cristo como embajadores de Él, y Él lo hace a través de nosotros. Ahora,
En realidad lo que quiero con este pasaje es que ustedes noten el privilegio trinitario en la oración. Noten cómo participa toda la Trinidad, Dios, que es uno solo, pero es tres, cómo participa en la oración. Miren qué privilegio, la máxima autoridad gubernamental de la creación, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, se detienen a escucharte y participar de la conversación. Cuando tú oras, es como que te sientas en la mesa con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Tú pides algo, el Padre te escucha y después mira al Espíritu. Y el Espíritu dice, mira, te explico. Mejora la oración. El Padre dice, mira al Hijo. Y el Hijo dice, yo lo hago. Porque el Hijo es el verbo, ¿sí? Él es la acción. Y el Padre lo envía. Y el Hijo lo hace en ti. ¿Se dan cuenta del privilegio de eso? Del involucramiento trinitario en la oración. No hay burocracia. No hay burocracia. No hay subgerentes, jefe de departamento, nada de directo a la cabeza. No es que el Padre diga, ya, mira Miguel Arcángel, tú dile a tu subalterno que ya. Y Miguel Arcángel le dice, ya, anda donde el otro subarcángel. Oye, mira, hay que hacer esto acá en Chile, ¿dónde? En Viña. Ya voy a mandar a tal persona. Y ese manda al sub, y hasta que llega el sub, ¿me entiendes? No, nada así, no hay burocracia. El Hijo lo hace, dice. ¿Saben por qué nosotros generalmente no oramos? Es porque no entendemos la oración. No entendemos. Solemos orar poco no por falta de disciplina. No, es que me falta disciplina. No, es por la incomprensión del valor de la oración. En primer lugar, no tenemos conciencia de que Dios es incomprensión. En segundo lugar, es porque no entendemos el privilegio que es sentarse a la mesa trinitaria y conversar con el máximo poder de toda la creación, con el Creador. ¿Cierto? No lo entendemos. Solemos orar poco, no por falta de disciplina, sino que por orgullo, por autosuficiencia, por pensar que podemos enfrentar un día sin Dios, ¿no es cierto? Y porque no entendemos. Oramos poco porque no conocemos a Dios. No entendemos el privilegio de la salvación, ni nuestra incapacidad, no lo entendemos. Esta semana es semana de ayuno y oración. Esta semana siéntense a la mesa con la Trinidad. ¿Me entienden? Que Cristo sea su pan. Que la conversación con el Padre sea la llenura. ¿Entienden el privilegio? ¿Acaso si no los mandara, por ejemplo, si el presidente de Chile, ya sea que usted está a favor o en contra, da lo mismo, si el presidente de Chile le dijera, ¿sabes qué? Quiero escucharte y ver los problemas de tu comunidad y todo, te voy a citar el lunes de 1 a 3 para que converse 2 horas sola con el presidente. ¿Acaso tú no irías? ¿Y qué harías con el almuerzo? Chao con el almuerzo, después veré. Pero voy a ir a conversar con el presidente 2 horas. ¿Me entienden o no? ¿Y por qué lo haríamos con alguien que tiene tan poco poder sobre cualquier cosa comparado con el Todopoderoso? Es un privilegio. Oramos poco porque no conocemos a Dios ni entendemos el privilegio. Piensa en tu familia, en tu vida, en tu iglesia. ¿Qué te falta? ¿Qué falta en la iglesia? Tal vez estás medio tostado con la iglesia, es que no sé qué, le falta amor. A la iglesia le falta amor. Pidan. No hay problema. Pida amor. No, es que como que no tengo, no sé, mi cónyuge le falta gozo. Bueno, pida. No tenemos por qué no pedimos. Pida gozo, paz, paciencia. No, es que no quiero pedir paciencia, después el Señor me va a hacer sufrir para que... No, pida paciencia. Pida paciencia. Pida benignidad, bondad, templanza, todas las anteriores. Pide y se te dará. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Que Él nos oye y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. ¿Por qué andamos carnales?
Bueno, hemos pedido muy poco. ¿Qué te hace falta? ¿Te hace falta consuelo? ¿Te hace falta sabiduría? ¿Te hace falta humildad, mansedumbre, paciencia, todas las anteriores? Pidan y se les dará. Eso dice la Escritura. ¿Qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le va a dar piedra? Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a los hijos, ¿cómo el Señor no te va a dar más sabiduría, más paciencia, más bondad? Por tanto, aprovechemos el gran privilegio y oremos. De hecho, vamos a orar ahora, aprovechando. Como es inicio de semana ayuno, si usted no sabe orar, dice nunca ha orado, este es el momento para intentarlo, para abrir su boca, conversar con Dios, decirle: Padre Santo, vengo a ti por medio de Jesucristo, limpia mi corazón, y pedir. ¿Por qué? ¿Por qué pedir? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Qué lindo. Y la segunda parte no la leo porque ustedes son los justos, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a orar 5 minutos con la persona que está a su lado. Darle gracias al Señor por este privilegio, entregar esta semana, porque el día domingo es el primer día de la semana, así que estamos partiendo la semana, ¿sí? Y orar. La persona que está a su lado, 5 minutos, oremos y después alabamos al Señor.